Iluminemos por la inclusión, por la empatía, por el respeto. Iluminemos mentes, corazones, personas, familias. Iluminemos por el autismo. Te damos la bienvenida a Iluminemos Podcast. Wingstop presenta la tercera temporada de Iluminemos Podcast. Hola, soy Gerardo Gaya, presidente ejecutivo de Iluminemos por el Autismo, y te doy la bienvenida a Iluminemos Podcast, un espacio en donde el protagonista no es el autismo, sino las experiencias y distintas visiones de nuestros invitados a partir de su propia experiencia con las neurodivergencias. El objetivo de Iluminemos por el Autismo es mejorar la calidad de vida de las personas autistas y sus familias. Conoce más sobre nosotros en www.iluminemos.org. Recuerda que las opiniones expresadas por nuestros invitados e invitadas en este espacio son responsabilidad de quien las emite y no necesariamente representan la postura de Iluminemos por el Autismo. Disfruta de este episodio de Iluminemos Podcast. Hola, soy Gerardo Gaya, presidente ejecutivo de Iluminemos por el Autismo, y en este episodio platicamos con Marlene Espeso, mamá de Ian Moche. Ella y su hijo son activistas desde hace 3 años de los derechos de personas autistas, neurodivergentes y con discapacidad. Marlene nos habla sobre la importancia de no apropiarse del diagnóstico de los hijos, del acompañamiento, de soltar culpas, de los desafíos y aprendizajes que ha tenido con Ian en este camino, así como el diagnóstico de su esposo y lo devastador que puede llegar a ser el juicio de tu entorno más cercano. También nos platica sobre la importancia del autocuidado y no perderse en el intento, de cómo vivió el diagnóstico como madre, como esposa y como mujer, de lo que hablamos muy poco. También el darnos el tiempo de averiguar qué les gusta realmente a nuestros hijos y no imponerles las 1000 cosas que les intentamos imponer. Y hablamos sobre por qué la inclusión es como un supositorio, que ya lo descubrirás con nosotros escuchando este episodio. Así que espero que este episodio sea tan enriquecedor para ti como lo fue para mí. Marlene, bienvenida a Iluminemos Podcast. Hola, ¿cómo estás? Muchas gracias, Gerardo, por esta invitación. La verdad que es un placer estar en esta entrevista, me encanta. Gracias por tu tiempo y gracias por tu disposición. Y bueno, para empezar, ¿quién es Marlene? ¿Cómo te defines? Mira, yo digo que soy una mamá de cuatro hijos. En total tengo 5 porque tengo una hija del corazón. Soy una mamá de María Cecilia, de Morena, de Juana, de Delphi y de Ian. Ante muchas cosas, soy una mujer de 48 años que, bueno, estudié y me capacité en arte, soy maestra de teatro. Y bueno, creo que eso fue lo que me pasó durante estos años después del diagnóstico de Ian, que me ayudó a enfrentar este caos, como antes hablábamos, que es el diagnóstico. Y bueno, primeramente soy mujer, soy esposa, soy amiga, soy hija, y bueno, me defino como una mujer que hoy lucha por los derechos de las personas con discapacidad, no solamente con autismo, sino o personas autistas, porque Ian no le gusta que le digamos niño con autismo. Así que bueno, esas palabras las empecé a corregir hace un tiempo. Eso soy, una mujer que me tocó. Nada más que eso, tener un hijo maravilloso y estoy re agradecida. Totalmente. Ahora, hace 10 años que recibiste el diagnóstico de Ian, que fue diagnosticado a los 2 años y medio. ¿Cómo llegas al diagnóstico y cómo lo vives? ¿Cómo lo viviste? Mira, pasaron muchas cosas antes del diagnóstico, ¿no? Porque que yo no vi. Hoy con la información que tengo, te digo, mira, todo esto era parte no era un berrinche, no era que lloraba mucho, no era un bebé que estaba incómodo, no era que era un bebé que no sé, tenía ciertas cosas que había que cumplir en su etapa más de bebé, sino que fue todo como hoy por eso digo, con todos los conocimientos, en ese momento me hubiera dado cuenta. Por eso también
Yo siempre digo que si Ian hubiera sido mi hijo mayor, yo hubiera sido mucho mejor mamá. Cuando Ian tenía 2 añitos y medio, yo me separo del papá de Ian y yo empecé a notar en Ian conductas que yo pensaba que tenían que ver con esto de cuando una familia se separa, los cambios que hay en una pareja y la rutina de casa. Y ahí Ian empezó a manifestar conductas o características que me llamaban mucho la atención, como por ejemplo que yo siempre cuento esto que fue de un día para el otro, algunas conductas fueron de un día para el otro literal, otras que fueron, yo las Evolucionando. estuve viendo, claro, como por ejemplo, Ian dejó de mirarme a los ojos, yo decía, qué raro, dejó de responder a su nombre, no, yo lo llamaba y no me miraba, por eso también pensé que tenía algún problema de audición. Después empecé a notar, yo al ser mamá de otros niños, entonces como que veía que mis hijas habían tenido otro desarrollo y que ese desarrollo que yo estaba acostumbrada o ese neurodesarrollo esperable, no lo veía con Ian. Entonces cuando yo iba a las interconsultas con su pediatra, esto te digo, antes del diagnóstico me decía que era normal, porque era varón, porque era el más chico, porque yo lo mimaba mucho, porque todavía tomaba la teta, porque teníamos un vínculo muy profundo, como que la culpa prácticamente era mía. Pero en sí lo que me llevó a la consulta fue que Ian, de un día para el otro, como yo lo digo siempre en mis charlas, yo apagué la tele un jueves a la noche y al otro día la tele era Ian. Wow. Hoy sé que eso se llaman ecolalias, pero en ese momento no entendía nada. Al otro día me levanto para llevar a Ian a la escuela y Ian me hablaba como las publicidades de la tele. O sea, yo le pregunté, le digo, hola Ian, buen día, ¿cómo estás? Vamos al jardín. Y la respuesta a él fueron todas publicidades, que si querés te las digo, pero que yo pensé que era un chiste. Ian siempre fue muy histriónico, muy alegre, siempre tuvo una sonrisa. Entonces pensé que era un chiste, sinceramente, porque me contestó, Coto, yo te conozco si es chocolate el Felford Hotel Trivago. Siempre y hasta la actualidad, Ian se dispersa con las publicidades de las tele. Y cada vez que él te tiene que recomendar algo, te dice la publicidad completa, hasta la actualidad. Wow. Entonces dije, qué raro esto. Bueno, imagínate, 7:30 de la mañana, a las 8 entraba, no tuve mucho tiempo de pensar lo que le estaba pasando, lo llevé al jardín. Y cuando salimos, que lo retiro, le pregunto cómo te fue en la escuela y me vuelve a contestar la misma publicidad y dije, bueno, acá hay algo que... Y le preguntaba si querés agua o qué querés comer y era la misma respuesta, la misma respuesta. Y dije, bueno, acá hay algo que pasó y que pasó. Por eso digo que yo apagué la tele y al otro día la tele era Ian. Hoy entiendo que dejó de tener comunicación verbal, o sea, Ian nunca dejó de hablar, porque eso también es algo que a mí me gusta aclarar, que hay la comunicación verbal tiene que ver con un ida y vuelta de comunicación. Y después, el habla él la tenía, pero su comunicación era distinta. Y bueno, lo llamo al pediatra de Ian, me dijo que esperáramos un poco para ver qué podía llegar a hacer, y como al otro día o al otro, así en cuestión de días, yo vi que él empezó a caminar en puntas de pie. Y eso para mí fue como una alerta que le volví a escribir al pediatra y me dice, bueno, vamos a hacer una interconsulta con un neurólogo, porque había algo neurológicamente que estaba cambiando en Ian. Bueno, cuando hago la consulta de la neuróloga, yo siempre digo que fue la consulta más cara y más corta de mi vida, porque fueron 5 minutos y me dijo, tu hijo presenta síntomas y signos del espectro autista, me dio una hoja y me dijo, hacerle el test de A2 y ADIR. Yo salí de ahí, no entendía nada, llamé al pediatra y me puse a llorar, me acordé de toda la familia de esta neuróloga. Por eso también en mis charlas hablamos del diagnóstico humanizado, ¿no? Porque yo no sabía que era el autismo, no sabía que mi hijo podía ser autista, no entendía absolutamente nada de lo que me estaban diciendo. Lo que sí entendí en ese momento fue agarrar Google, googlear autismo, y cuando leí que era un trastorno que no tenía cura, me paralicé. Y no sabía
para dónde salir corriendo, porque además quería hacerle ese famoso test. Es como si te hicieras un test yo siempre digo que yo sentí en ese momento que ese test era como el EVA test. ¿Estás embarazada o no estás embarazada? ¿Tenés o no tenés autismo? Comparándolo como en mi cabeza en ese momento, sin información, yo quería ese famoso test para que me digan que mi hijo no era autista, que estaban re equivocados. Wow. Dijiste algo que me gustó mucho, ¿no? El diagnóstico humanizado. Yo creo que los primeros 90 días del diagnóstico están determinados por qué nos dicen, cómo nos lo dicen, quién nos lo dice. Y generalmente, como padres, como madres, vamos a odiar a esa primera persona que nos lo va a decir porque no lo queremos aceptar. Y inmediatamente después nos vamos a buscar respuestas, ¿no? Yo creo que en la devolución diagnóstica está mucho del rumbo que tomamos como padres y como madres, en donde claramente es devastador recibir una noticia así de tu ser más querido. Pero me llamaron dos cosas la atención. Por un lado, lo que dijiste de que si Ian hubiera sido tu hijo mayor, hubiera sido la peor madre del mundo. Que No, la mejor. La mejor madre del mundo, perdón, que me gustaría profundizar un poquito en eso. ¿Y a qué te refieres con el tema del diagnóstico humanizado? Bueno, con respecto a si hubiera sido mejor madre, Ian me enseñó en estos últimos 10 años a tener más tolerancia, a valorar esos pequeños grandes logros, a que sostener la mirada no tiene ningún significado cuando vos estás hablando, a tener mucha más empatía y paciencia, a ser menos rigurosa, a entender que los niños tienen su tiempo para comprender. Lo que yo me enfoqué durante todos estos años con Ian es el ver sus habilidades. Y con mis hijas me enfoqué en sus desafíos. ¿Por qué? Porque cuando vos tenés un hijo que le va mal en matemática, lo llevas 8 horas diarias a profesor particular de matemática. Pero si tu hijo tiene una habilidad en música, pareciera que lo estás castigando por esa habilidad. Entonces, si no te va bien en matemática, ya no vamos a música. Wow. Porque tenés que ser mejor en matemática. Porque también hay una cuestión cultural que manejamos, ¿no? De que tenés que llevarlo al profesor particular, tiene que aprobar, tiene que pasar de grado, tiene que ser igual a los otros. Porque hay un estándar, ¿no? De que tiene que ser igual a los otros. Entonces, Ian me enseñó que el desafío sí lo tengo que tener en cuenta, pero me tengo que enfocar en su habilidad para poder atravesar ese desafío. Porque si yo trabajo con la habilidad de Ian, el desafío no es más que un desafío, no es un obstáculo. Por eso yo no digo nunca dificultades. Yo reemplacé la palabra dificultades, problemitas que tiene tu hijo por desafíos, ¿no? Cuando me decían, tu hijo tiene algún problemita, y me chocaba decir esto, no, mi hijo tiene un desafío. Porque cuando me dieron el test de A12 y ADIR, me encantó lo que me mostró la terapeuta de Ian, que fue, Ian tiene todos estos desafíos, pero Ian tiene todas estas habilidades. Y sus habilidades eran más largas que los desafíos. Wow. Y ahí yo pude entender un montón de cosas. Por eso considero que a mi hija Juana, que es talentosísima, que le encanta el arte, que dibuja, toca el piano, un montón de cosas, en lo que yo me enfoqué, por ejemplo, en Juana, que era muy desordenada. Entonces yo a Juana le decía, Juana, sos un desastre, sos una desordenada, no puedes vivir en ese cuarto. Ahora, si yo hubiera entendido que a Juana el arte le significaba más que cualquier cosa y que obviamente en su desorden ella era feliz, yo le podía haber dicho, Juana, tu cuarto es un desorden, ¿qué te parece si lo ordenamos juntas? Y yo cambiaba el enfoque de pobrecita, decirle durante muchos años es una desordenada, es un desastre. Y el diagnóstico humanizado es esto, ¿no? Es salir de un espacio donde vos vas a buscar una respuesta y lo que te dan son más preguntas. Y que cuando me pasó, después del diagnóstico de Ian, llamar al pediatra de Ian, que le digo, mirá, la neuróloga que vos me recomendaste me dijo que Ian era autista y me dijo, no, pero si yo lo conozco a Ian desde que nació y no puede ser autista. Entonces yo decía, ¿qué pasa? O sea, acá hay algo que no está cuadrando.
Y me pasó de cumplir los pasos del duelo. Negación, enojo, negación, y por muy después, la aceptación. Pero si vos tenés un neurólogo, un terapeuta, o un psiquiatra, o un psicólogo, que ese diagnóstico te lo diga de una forma más amigable, humanizado, vos podés irte con muchas más garantías, digamos, de que las cosas van a estar bien. A mí las garantías de las cosas van a estar bien me las dio otra mamá. Por eso yo siempre digo que mis mejores consejos me los dieron las madres de otros niños autistas que pasaron por mi estado de enojo, negación y todo lo que es, porque el diagnóstico es un duelo. Nadie espera 9 meses un embarazo con la ilusión de tener un hijo y amarlo, y en mi caso yo había perdido 4 embarazos y un embarazo ectópico, así que para mí Ian era ese hijo que nosotros le decimos acá el hijo dorado, o el hijo de oro, o el hijo de cristal, o el hijo de arcoíris, bueno, todos esos nombres que le ponen a veces, y que yo no entendía, o sea, que me digan que mi hijo tenía una discapacidad además. Yo no entendía qué me estaban diciendo cuando me hablaban de discapacidad. ¿Cuál era la discapacidad de Ian? Y después, bueno, lo que me pasó a nivel mujer, a nivel madre y a nivel persona, porque ahí es como que nos dan el diagnóstico y caemos como si nos tiraran en un pozo y no sabes cómo volver a subir y volver a trepar las paredes para salir a la superficie. Yo sentí eso. Cuando hablamos de autismo, compartir vivencias y acompañarnos es prioridad. Sé parte del grupo de apoyo para padres, madres, cuidadoras y cuidadores. Nos reunimos vía Zoom una vez al mes. Regístrate en iluminemos.org y comienza a formar redes de apoyo. Decía, platicando con Rafa Sarmiento en un episodio pasado, que a él se le había caído el castillo de naipes del diagnóstico de su hijo, ¿no? Y dijiste algo que me llamó mucho la atención. Como mujer, como mamá, ¿cómo viviste ese proceso posterior, digamos, a esa etapa de duelo? Que yo siempre he tenido un conflicto con el tema de la palabra duelo porque significa pérdida, y aquí lo que perdemos son expectativas que tenemos que ir ajustando como padres, ¿no? ¿Cómo vives tú ese proceso en eso que dijiste? Claro que como mamá es súper difícil por las expectativas que tenemos y demás, ¿no? Por lo que esperamos de nuestros hijos, hijas y demás, pero me gustó mucho que dijiste como mujer también, porque separamos a la mamá, ¿no? En esos roles, digamos, que participamos como seres humanos, ¿no? ¿Cómo lo Sí. viviste como mujer? ¿Y qué sucedió en ese proceso? Bueno, como te conté, yo soy mamá de 4 niños, más mi hija de corazón 5. En todo el proceso de sus nacimientos y de todo lo que influye en la vida de tus hijos ser madre, ¿no? Mi carrera siempre quedó postergada. Yo estudié dirección, argumentación de cine y teatro, soy maestra de teatro, y mi carrera siempre se postergó porque fui mamá muy joven, tenía 19 años, así que como que iba estudiando y después tenía que dejar porque volvía a tener un niño. Obviamente que amo ser madre, lo aclaro, porque me encanta lo que vivo con mis hijas, ¿no? Porque yo tengo un vínculo muy cercano a ellas y siempre dije que mi familia era mi zona de confort, mi zona segura, mis hijas, mi casa. Igualmente entendía que yo quería recibirme, quería trabajar de lo que amaba, y para mí todo era un gran sacrificio estudiar, pero cuando logro recibirme y empiezo a trabajar, yo tenía esta expectativa. Mi hija mayor tenía 20 años, mi hija más chica tenía 12, en el medio estaba More, que tenía 16. Y Ian tenía 2 años. Entonces dije, bueno, nada, ya crié 3, puedo criar 4, o sea, como que en la vida, viste, se me iba a ir
iba a surfear un poco el mundo, pero las En olas, México pero no. decimos que ese es el premio de la paternidad, ¿no? El pilón, como le llamamos, el decir, ese se educa solo, ¿no? Ese es el Sí, premio para ¿sabes? los padres. Claro, es como si, esto lo crío de taquito, como decimos acá. Y el universo me dijo, no. Entonces, claro, ahí cuando me dan el diagnóstico, obviamente que me enfoqué como madre, primero en buscar todas las terapias posibles. Cuando me dan el diagnóstico, yo estaba en mi mejor momento, en el mejor momento de mi carrera, trabajando en un espacio donde yo hacía mucho que quería trabajar, en el boom de mi carrera, o sea, como el momento más especial de mi carrera después de tanto esfuerzo. Yo tardé muchos años en recibirme, y como diciendo, bueno, ahora estoy en lo que quiero, y justo cuando me dan el diagnóstico, yo tenía un viaje programado por una semana con la compañía que estaba trabajando, y cuando me dicen, mira, por ahí nos vamos a quedar más, me quedé un mes y medio fuera de mi casa, después del diagnóstico. Por eso yo entiendo cuando las mamás me dicen, ¿por qué a mí? Si yo soy una persona buena, que es escuchar a veces que las familias te pregunten, porque yo al principio, cuando empecé el activismo, me hacía mucho ruido este tipo de preguntas, ¿no? Porque, ¿qué habría de malo tener un hijo con discapacidad? ¿Por qué te haces esa pregunta? Pero me puse por un momento en el lugar de esa mamá, y yo también lo viví, pero no tenía quien decírselo. Entonces, mi decisión en ese momento fue tomarme un mes y medio de no querer volver a mi casa, porque no sabía cómo seguir. Y tenía miedo, tenía espanto, tenía dudas, no quería perder lo que tenía, pero tenía que hacerme cargo de una situación que no esperaba. Entonces, yo siempre digo que todo este proceso es dolorosísimo. Obviamente que entendí que tenía que volver a mi casa y estar con mis hijas. En un momento mi hija hizo de mamá de su hermano, por eso también cuando hablamos de autismo tenemos que hablar de la familia completa, ¿no? De la participación de sus hermanos. Mi hija me ayudó a pasar todo este proceso, y menos mal, porque en mi caso yo necesité de esa familia, y que me entendió, no me juzgó, porque decir que no sé cómo, y la mayoría de la gente te dice, bueno, pero tu hijo está bien, está sano, no sé, pero sí, pero vos no me estás entendiendo lo que me está sucediendo a mí en mi cabeza. O sea, que tu hijo esté sano, esté bien, de salud, o sea, comparar una cosa con la otra, y sí, es verdad, me estoy quejando de nada, pero por dentro ya entendía que se me había derrumbado el mundo. Y además, en este proceso, no todos los padres aceptamos el diagnóstico al mismo tiempo, tanto la mamá como el papá, o como los abuelos, los tíos. Y que tu propia familia te diga que tu hijo es insoportable, que no lo quieren cuidar porque se puede lastimar, que no, tus amigas ya dejen de ir a tu casa. Y todo eso, yo creo que, yo siempre digo también en mis charlas, que cuando vos buscas en Google la palabra autismo y vas a imagen, te parece un niño solo a través de una ventana, ¿no? Como un niño aislado en su mundo y que está solo. Siempre Claro. me pregunté, siempre me pregunté por qué. ¿Por qué? Porque comparándola con otras condiciones, como puede ser el síndrome de Down, es un niño feliz con una sonrisa. ¿Por qué la imagen del niño solo? Y cuando yo empecé a transcurrir el diagnóstico, me empecé a aislar yo con mi familia. ¿Por qué? Porque si Ian iba a la Por casa. eso que decías de que de veras me espejeo mucho en lo que dices de lo devastador que puede ser que tu familia, que es tu entorno más cercano, el juicio que emiten, ¿no? Que juegan dos cosas. Juega por un lado el ego como padre, como madre, ¿no? Pero como por otro lado, tú estás en un combinación, cóctel de emociones que no sabes ni qué está pasando, que estás viviendo un momento que es sumamente devastador, que cada quien vive su proceso a su propio ritmo, etapa, ¿no? Y eso no sabes cómo me resuena a mí, ¿no? Porque vamos, lo vivimos y no hablamos de ello. Esta es la primera vez en 25 entrevistas que he hecho o en una cantidad de pláticas que he tenido con padres y con madres, con cuidadores primarios, con hermanos, con abuelos, abuelas, etcétera. Y es la primera vez que se toca este tema. Por eso me tiene fascinado y conmovido,
porque lo vivimos y lo vivimos todos, pero no hablamos de ello. Porque también nos entra la culpa, ¿cómo vamos a sentirnos así? La culpa es un sentimiento también es una emoción también muy importante que, como dice Ian siempre en sus charlas, todas las emociones en forma equilibrada son sanas, pero cuando hay un exceso de esa emoción, nos hace mal. Y de por sí, si vos te fijás, los primeros diagnósticos de autismo, porque después, obviamente, que empecé a leer, informarme y un montón de cosas, se decía que el autismo, la culpa la tenía la mamá y se las consideraba madre de freezer. O sea, ya de por sí tenemos una culpa. ¿Qué hice durante el embarazo? Yo empecé a registrar qué había pasado en el embarazo de Ian, qué hice mal. Sí, por las Em, preguntas que te hace el especialista de cómo fue el embarazo, cómo fue el parto, y empiezas, me claro, fascinó eso que dijiste, entras con ciertas preguntas y sales con 18,500 más, porque no, sí. por la información como te la dan. No, además, esto, ¿no? Esta foto que yo te digo que vos buscas en Google y te aparece el niño solo, yo creo que es el reflejo no del niño en sí, porque yo creo que lo que sucede también, y eso lo entiendo, mi marido también es autista, entonces yo entiendo, yo con mi marido pude aprender cómo nos hacemos cargo las familias del diagnóstico de nuestros hijos, porque esto no nos está pasando a nosotros, les pasa a nuestros hijos. Y uno como padre se adueña del diagnóstico, porque cuando a mi marido le dieron el diagnóstico fue el día más feliz de su vida. ¿Por qué? Porque le encontró una respuesta a todo. No era el loco, no era el trastornado, no era el vago, no era el infumable, no era el antisocial, era autista. No era el hombre, yo lo conocí a mi marido cuando tenía 40 años y yo lo primero que vi en mi marido fue, bueno, este hombre vivió toda la vida solo, tiene un montón de mañas, como decimos acá en Argentina, de un tipo que vivió 40 años solo. No, tenía un montón de conductas y características de una persona autista que si él no comía con la misma cuchara, que si él no desayunaba a la misma hora, que si él, obviamente, se desregulaba y yo durante 6 años que fue hasta el diagnóstico, le decía, mirá, mi amor, pero todo esto que haces no es normal. Y sí, no era normal. Wow. Entonces, ¿Y eso fue primero o fue después del diagnóstico de Ian? después del diagnóstico de Ian. A través del Entonces, diagnóstico de Ian llegaron al diagnóstico llegamos de tu al marido. diagnóstico de mi pareja, que no es el papá de Ian. Y ahí, el día que a él le dan el diagnóstico, se saca una foto con su certificado único de discapacidad y se siente feliz de que no era el raro, de que no era el loco. Mi marido tuvo varios intentos de suicidio por no encajar y encontrarle una explicación. Y además, lograr un buen psiquiatra que lo medique para estos desafíos. El autismo, si bien no se medica, lo que se medica son las secuelas que deja el autismo en las personas adultas no diagnosticadas, ¿no? Entonces la ansiedad, la depresión, era muy fuerte ese mi marido. Y hoy por hoy es un hombre feliz. Feliz que no tiene miedo a hacer masking para que lo quieran, sino él es así y nosotros, yo siempre digo, ¿por qué si él yo lo digo como un hombre adulto, lo digo con mi hijo. Si mi hijo está acostumbrado a tomar en el mismo vaso, porque le da seguridad, porque porque el gusto que tiene la bombilla, porque el olor del vaso, porque la textura del vaso le da satisfacción, ¿por qué no se lo voy a dar? Simplemente para que se acostumbre a la sociedad, para que si un día no tiene ese vaso no pase una catástrofe. Y sí, eso lo vamos logrando de a poco. Pero si él está seguro con su vaso, ¿por qué no lo puedo guardar en la mochila y vamos con el vaso para todos lados? O sea, ¿cuál es el fin de no mejorarle la calidad de vida a las personas? Para que luego llegue alguien y te diga que lo consientes demasiado. Claro. Entonces, el diagnóstico de Ian me hizo entender que yo me adueñé del diagnóstico y para mí era una catástrofe, pero para Ian no. Para Ian, él era feliz todo el tiempo. La que tenía que acostumbrarme a ese tipo de felicidad era yo, porque no era la esperable. Y entender que además Ian podía leer un libro, como leyó El Principito, en 4 horas y no me pueda decir, mamá, me pica, me molesta
las medias en los pies, me duele la cabeza por los ruidos, porque hay una diferencia muy grande que la aprendí con Ian, que yo siempre decía, bueno, a Ian le molestan los ruidos, a Ian le molesta el elástico de la media, a Ian le molestan las etiquetas. Un día Ian me dijo, no mamá, no me duele, no me molesta, me duele. Y ahí entendí y comprendí, y utilizo una palabra que entendí gracias a mi marido y a mi hija, que para entender a un autista debemos tener sentido común autista. El sentido común autista es tratar de entender que no pueden entrar a un negocio hoy a comprarse ropa, no porque a mi marido no le guste entrar a elegir la ropa, sino porque hay tantos estímulos dentro de un comercio, que hoy hay pantallas que pasan música electrónica, la música muy alta, y el cambiador es muy reducido, entonces no se compra ropa porque no quiere, sino porque no puede acceder a tantos estímulos, no puede acceder a entrar a un local. Entonces, no es antisocial, no es vago porque no puede viajar en colectivo para ir a trabajar. Simplemente los estímulos le llegan de una forma distinta a su cerebro, lo cual lo incapacita para esta sociedad. Wow. Yo creo mucho que al final del día es, como digo, desarrollo humano, primera lección, conócete a ti mismo, ¿no? Entre mejor te conoces, más herramientas tienes para navegar todos los sucesos o desafíos o retos que te pone la vida, ¿no? Dijiste algo que me llama mucho la atención también. El día más feliz de la vida de tu marido fue el día que recibe el diagnóstico. Yo creo que el hablar del tema empodera, palabra que está totalmente desgastada, ¿no? Pero empiezan a hacer sentido muchas de las cosas por las que pasas cuando hablamos de la etapa adulta, ¿no? Pero cuando hablamos de niños o de infancias, ¿en qué momento tuviste una conversación con Ian? ¿Cómo Ian se apodera, se adueña o está consciente de su propio diagnóstico y de los desafíos que conlleva? ¿Cómo tuviste esa conversación? Yo siempre digo que una vez que me dan el diagnóstico de Ian, dejé de hacer algo, ojo, esto que te cuento, me di cuenta a lo largo de las charlas. Yo dejé de pensar en el futuro inmediato. Por ejemplo, cuando nacieron mis hijas, el futuro inmediato es cuándo va a decir su primera palabra, cuándo va a dar su primer paso, cuándo va a ir a el primer día de clase de su etapa de jardín, cuándo se le va a caer su primer diente. O sea, todo lo que nosotros soñamos de nuestros hijos, una vez que nacen, hasta que son adultos, ¿no? Cuando me dieron el diagnóstico de Ian, ese futuro inmediato, yo no lo tuve más. Porque automáticamente lo que pensé después del diagnóstico y después de entender que Ian iba a necesitar acompañamiento prácticamente en ese momento, ¿no? Porque en el momento que me dan el diagnóstico de Ian, lo que a mí me decían es que Ian no iba a hablar, que Ian no iba a poder socializar, que Ian no iba a poder, y la palabra no podía la tengo como muy marcada en los primeros, por lo menos los primeros 2 años de vida. De vida no, o sea, desde los 2 años y medio hasta los 4 años y medio. Mi futuro, en ese momento, dejé de pensar en Ian como niño y me trasladé al futuro al día que yo no estuviera más. O sea, mi futuro pasó a ser, ¿qué va a ser de hecho cuando yo me muera? Y eso no lo había pensado con ninguna de mis hijas. O sea, para mí lo lindo de tener un hijo y lo hermoso que es el vivir el día a día, esas cosas de las palabritas bueno, no, mi cabeza automáticamente empecé a pensar y empecé a trabajar para el futuro de Ian. Que Ian tenga ahorros, que Ian hablar hicimos una reunión con sus hermanas de que mamá no te preocupes, Ian va a estar bien, nosotros lo vamos a cuidar, porque uno no tiene la vida comprada. Yo no sabía cuánto tiempo iba a vivir después del diagnóstico de Ian y qué iba a pasar con Ian. O sea, se me rompió la cabeza, porque empecé a tratar a otros papás que estaban en la misma sintonía que yo y que empezaban a ver, había avances y no había avances, Ian usaba pañales, Ian no tenía control de esfínteres, yo no sabía cómo explicarle para que dejara de usar pañales, no sabía cómo explicarle para que comiera, empezó a tener mucha selectividad alimenticia, o sea que no comía nada, y era aterrador, es aterrador.
pensar que tu hijo, el día que vos no estés, ¿qué pasa con él? ¿A dónde va a ir a parar? ¿Y por qué tiene que ser obligación de mis hijas tener que cuidarlo? Obviamente, sí, somos una familia y siempre va a haber el respaldo de la familia, pero no tendría que ser así, porque realmente no contamos con un Estado que proporcione los apoyos necesarios para una persona con discapacidad, y te digo discapacidad, ¿por qué? Porque la discapacidad la tiene la sociedad, no las personas autistas. Entonces, ¿qué es discapacitante? Es la sociedad. Y la sociedad en la que yo estaba hacía 8 años atrás no es la misma que ahora, por suerte, que fuimos evolucionando y mejorando de a poco, no digo que mucho, pero bastante, eso. Y te digo que a partir del activismo, esa pregunta me la dejé de hacer. Wow. Hagamos comunidad. Forma parte de la red de apoyo para padres, madres, cuidadores y cuidadoras, donde encontrarás varios canales para interactuar con otras familias y obtener información y retroalimentación sobre diversos temas relacionados con el autismo. Inscríbete en www.iluminemos.org. ¿Y cómo se enteró Ian? Un día estábamos habíamos ido a la costa, Ian tendría 7 añitos por ahí, y fuimos había un payaso callejero que hacía una obra de circo. Nos sentamos porque quería participar, aparte había estado todo el día que íbamos a ir a ver este espectáculo, y cuando llegamos y empezó a llenarse de gente y empezaron a aplaudir, Ian empezó a llorar de una forma muy angustiante, obviamente, y nos levantamos para irnos. Y él lo que me decía es, bueno, me quiero quedar, pero si llorás no nos podemos quedar, pero me quiero ir porque me quiero ir, me quiero quedar, me quiero ir, esa cosa de controversia en sus emociones. Y el payaso se acerca, me pregunta si puede comer palomitas o pochoclo, acá le decimos pochoclo, se las da y él se queda sentado comiendo, muy tranquilo, vio todo el espectáculo. Cuando nos estamos yendo, ahí encontré otra cosa que yo no sabía, ¿no? Que comer crocante lo autorregulaba, o sea. Por las sensaciones, claro. Yo no lo sabía, en realidad el payaso tuvo empatía para que Ian no se vaya, porque otro payaso me dice, este pibe me está arruinando el show, chao. No, él quería que Ian se quede, ¿no? O sea, siempre estamos a disposición de la empatía ajena. Y cuando nos estamos yendo, me dice, mamá, ya sé por qué soy autista, porque me duelen los oídos con los aplausos. Y yo me quedé. Y me dijo, además, no nos subestimen, mamá, porque nosotros, aunque no hablemos, estamos. Y vos, durante muchos años dijiste, Ian no puede ir a un cumpleaños porque es autista, Ian no puede tal cosa porque es autista, Ian no puede pasar Navidad fuera de casa porque es autista, porque si hay pirotecnia, porque acá todavía tenemos el tema de la pirotecnia, yo me tenía que encerrar con Ian en el baño, por lo tanto, las Navidades y Año Nuevo las pasábamos en casa, dejábamos de ir a la casa de las familias, entonces, todo eso no lo podía hacer porque era autista, y él me dijo, no me subestimes, que no hable, no quiere decir que no esté. Yo sé Él todo ya lo que... sabía que era autista, él ya Sí. sabía que tenía autismo, que era una persona, un niño, wow. El raro, me decía él. ¿Por qué soy raro? ¿Por qué me ven raro? ¿Por qué me miran raro? Y yo a veces, hubo un tiempo, desde los 7 hasta los 9, que nosotros hacíamos un papelito, porque eso fue algo de él. A Ian siempre le gustó la presentación. Hay una película que se llama Megamente, no sé si la viste, que el personaje en un momento dice, ¿cuál es la diferencia entre un villano y un megavillano? Y es la presentación y baja de una lengua que creo que la canción es de AC/DC, no me acuerdo. Ian siempre se presentó. Hola, yo soy Ian, un niño autista. Y no me hacen mal los aplausos, entonces llegamos al cumpleaños de un amigo y en la fiesta de cumpleaños no se aplaudía. Entonces él iba con un cartelito, hacíamos los cartelitos acá en casa, los repartíamos en el cumpleaños y la gente que estaba en el cumple ya sabía lo que a Ian lo podía desregular. Y entonces siempre la psicóloga me dijo que Ian se presentaba. Necesitaba la presentación para que la sociedad no fuera tan hostil con él. Claro.
y el ambiente sea más amigable. Entonces me puedo quedar al cumple, La ¿no? Porque diferencia entre esto, un villano y un megavillano es la presentación. Wow, sí, wow. Me tiene impactado de verdad, Marlene, todo esto que estamos platicando, ¿no? Y tuve el privilegio una vez de platicar con la mamá de Temple Grandin. no, que, Una de las, te puedo decir que es una de las mejores cosas que me ha pasado en la vida en estos ay, últimos sí, 10 años, el qué mamá platicar maravillosa. en privado, en un Zoom con ella fue, de verdad, con Eustacia, fue una cosa brutal y además a sus 94 años de edad, con una entereza, con una elocuencia, una experiencia impactante. Y le hicimos una pregunta de cómo le había dicho a Temple que era autista. Y su respuesta haz de cuenta que está siendo casi idéntica a la tuya, en el sentido de decir, ella ya se percibía. Su pregunta fue, mamá, ¿por qué soy diferente? Ella ya se sabía diferente, ¿no? Sí, Y encuentro estos patrones que encuentro fascinantes, ¿no? Que a mí me dan muchas respuestas, ¿no? Y, y todo esto te lleva a entrar en el mundo del activismo, primero a ti, ¿no? ¿En qué momento decides platicar con otros papás? Nos comentabas hace unos minutos que el mayor entendimiento lo tuviste de parte de una madre, ¿no? Que yo creo que ahí la importancia de veras de aprender entre pares, ¿no? Pero ¿en qué momento decides entrar a este mundo del activismo, compartir tu historia con audiencias, con mamás, con papás, en congresos, ahora viajando por prácticamente todo el continente americano? mira, una de las mayores preguntas que tenía con la terapeuta de Ian cuando empezamos a hacer terapia, primero te quiero decir que recorrí 5 clínicas. Lo que hoy yo me podría haber comprado un auto, me lo gasté en distintas clínicas especialistas en autismo para que me digan que Ian no era autista. O sea, yo no quería en mi vida el autismo. Yo siempre digo, esta mamá que soy hoy no es la misma mamá que recibió el diagnóstico. Tuve todo un proceso y me permití ese dolor. Porque si vos no te, como dice Ian, que a mí me encanta el validar las emociones, estás haciendo las cosas en contra de tu voluntad para darle la mejor calidad de vida a otra persona que es tu hijo, nada más ni nada menos. Entonces, si vos no estás segura de lo que vas a hacer, lo que vas a hacer es todo a partir de sufrimiento, sin el entendimiento que el universo nos pone para ser madres y padres de distintos niños o distintas infancias, que no elegimos cuál es la mejor. Si es, si no tiene un neurodesarrollo normal e esperable, no voy a ser madre de ese niño. No, no hay manera. Entonces, si vos no estás convencido de que vos, el universo, te dio esta tarea hermosa de ser, como yo digo, hay una palabra que me encanta que es la palabra amater. Nosotros, los padres, somos amater de la maternidad y la paternidad. No hay nada, es un oficio, ¿no? Es algo que amamos. Por eso yo siempre digo la palabra mía es amaternar, porque es amater. Eh, y todo este proceso de la negación, cuando yo llego a la terapeuta de Ian, que la volví loca, ¿no? Porque nosotros íbamos 3 veces por semana, le decía, ¿cuándo va a hablar, Vero? No sé. Yo quería que hablara como yo esperaba que hablara, que me diga, hola mamá, tengo hambre, tengo sed, quiero comer, me pica el pie. Yo tuve un día, Ian lloró 24 horas seguidas. 24. Nadie me podía ayudar con Ian porque nadie quiere un bebé que llora 20 minutos. Bueno, tuve la suerte de que una amiga se acercó a mi casa y me dijo, le conté lo que estaba pasando, vino, me dijo, anda a caminar, volvé en 1 hora, anda a tomarte un café, anda a la peluquería, hace algo y volvé. Renovate y volvé. Me daba mucha culpa dejarlo, pero la verdad que en mi cabeza yo no daba más. Y eso fue mi primer aprendizaje, que si yo me desregulo, Ian se desregula más que yo. Claro. Entonces, cuando la terapeuta me dice un día, mira Marlene, yo no te puedo asegurar de que un día Ian te diga, hola, buen día mamá, ¿cómo estás? ¿Cómo te fue en el trabajo? No te puedo asegurar eso, pero sí lo que te puedo aconsejar es que te enfoques en interpretarlo.
Y ahí yo hice el clic. Porque al ser maestra de teatro, lo que mejor sabía hacer yo era interpretar. Claro. Y ahí empezó mi conexión con Ian, porque yo hasta ahí no había hecho conexión, no habíamos conectado. Para mí nada, yo siempre en las charlas lo digo, ¿no? Mi hijo no conecta. No estoy de acuerdo. Todos conectan con algo, con cualquier cosa, con una tapita de botella, con una rueda, con algo conectan, siempre, y te lo aseguro. Ian tiene una frase que a mí me encanta, que es: el 30% de los autistas son no verbales, o hay algunos no hablantes, pero te aseguro que el 100% se comunica. Todo se comunica. Quizá de alguna manera que no entendamos, pero eso es muy diferente, ¿no? El mío a su hermana lo presentaba más chico, como llegaba a disculparse, incluso decía, ay, perdón, mi hermano habla como Minion, ¿no? Para justificar su forma de comunicarse, ¿no? Claro, eso cuando Ian de hecho hace un juego en el escenario con este tema, ¿no? Es de que todos nos comunicamos de diferentes formas. Además, vos fíjate, ¿no? Que si a vos te dan el diagnóstico de tu hijo que es sordo, lo primero que haces es aprender la lengua de señas. Ahora, tu hijo Claro. no habla siendo autista y es una catástrofe. Entonces también nosotros tenemos que desdramatizar un poco el tema del lenguaje. Y cuando yo pude interpretar a Ian y me pude conectar con Ian, que me acuerdo patente cómo fue, y fue gracias a la película de Temple Grandin, por eso amo esa película, amo esa historia, y yo entendí el autismo cuando vi la película de Temple. ¿Recordás que la tía le saca fotos para ver las emociones? Bueno, entonces nosotros hicimos las caras del teatro para saber qué me gusta y qué no me gusta. Todavía tengo guardadas esas almohadillas que hicimos, porque así fue mi primera conexión con Ian. De interpretarlo y de entenderlo más allá de lo que yo estaba dispuesta a comprender. Y la mamá de Bruno Nicolini, después del diagnóstico, me regalan un libro. Bueno, llego a la mamá de Bruno Nicolini, que es nuestro primer activista autista en Argentina, llorando yo desconsoladamente. Me dice un día, va a estar todo bien, Marlene, va a estar todo bien. Y yo interiormente decía, ¿qué es lo que puede estar bien? No le puedo enseñar a dejar la teta, no le puedo enseñar a dejar los pañales, no le puedo enseñar a cruzar una calle. El informe del jardín me dice que es un peligro para él y para sus pares. ¿Qué es lo que va a estar bien? Por favor, dame una luz de esperanza. Y se rió, me abrazó y me dijo, es que en realidad la frase que ella utilizó es muy linda, es que ya está todo bien. Sos vos la que tiene que entender que Ian no tiene nada de malo. Lo malo es la poca capacidad de comprensión a lo diferente. Y como dice Ian, lo normal es ser diferente. Pero yo no quería eso. Yo quería un niño que me dijera exactamente lo que necesitaba para que mi trabajo materno sea más fácil. Y poder dedicarle más tiempo al resto, porque también te pasa que te enfocás en un solo niño. Y ahí voy, ¿no? Mis hijas, sus actividades eran llevarlas a las 7:30 de la mañana a la escuela, ir a buscarlas, llevarlas a danza, vóley, algún profesor particular porque tenían un desafío en el aprendizaje, a la psicóloga si necesitaban algún acompañamiento, pero a partir del diagnóstico de Ian, mi vida pasó a ser 24/7 terapias. 3 veces por semana la terapia ocupacional, 3 veces por semana fonoaudiología, 3 veces... No tenés momento para la dispersión, para llevarlo a un parque. Aparte tampoco le preguntás, no le podés preguntar qué le gusta, qué quiere. Tenés que cocinar a las 2, 3 de la mañana porque durante el día no te comió nada, entonces si a las 2 te despiertas que tengo hambre, te levantás en bata y te haces unas papas fritas, que es lo único que come. Tu vida pasó de ser algo que estaba estipulado de una manera, de que a llevar a tus hijos a distintas cosas que le gustan, a llevarlo a tu hijo a que lo arreglen, porque es como un auto, ¿viste? Encontrar el punto de la falla, porque no arranca, porque un día es el burro, otro día es no sé, es como si yo lo comparo con mi marido que le encantan los autos, todos los días había algún problema nuevo con el auto, nunca lo podíamos poner a punto. Y además, cuando Ian tenía
8 años, Ian tuvo muchos desafíos con las habilidades sociales, ¿no? Entonces me dicen, bueno, vas a tener que llevarlo a habilidades sociales. No conseguía aquí en La Plata una terapia de esas. Y le digo al marido, mira, el teatro, si no aprende las habilidades, aparte la palabra aprender, ¿no? Tendría que aprender las habilidades sociales que ya están, nosotras ya prácticamente nacemos con habilidades sociales. Y entender que tienen que aprender a decir hola, buen día, ¿cómo estás? Porque si no los deja fuera de un sistema si quieren ir a buscar trabajo. Aprender a no interrumpir, aprender a pedir permiso para hablar, aprender que no están siempre primero en la cola para subir a un saltarín y que lo reten en un espacio. Yo me acuerdo patente en un lugar que fuimos a jugar, que Ian siempre se ponía primero, saltaba, hacía el juego, volvía a ponerse primero. Y una mujer le dijo, vos ya estuviste, tenés que ser el último. ¿Cómo le explicaba a Ian que había una fila y un orden? Se desreguló, nos tuvimos que ir de ese espacio, porque la gente tampoco tiene por qué saberlo. Pero yo no sabía cómo hacer que Ian entendiera que todos debemos esperar. Obviamente hoy después lo entendí porque estaba muriendo de ansiedad. Y todo eso que te pasa, no sabes a dónde meterlo, en qué parte de tu cabeza, de tu ser, en qué parte de la biblioteca emocional ponemos todo esto. Cuando lo llevo a teatro, Ian la pasó muy bien. Y después de pandemia, un día me dijo, Ian cierra la puerta de la camioneta, la vuelve a abrir, te la cuento tipo película porque realmente fue así, se baja de la camioneta porque la había pasado muy mal en la escuela, estaba muy cansado, me cierra la puerta de la camioneta, se baja a teatro, la vuelve a abrir y me dice, ¿sabés qué, mamá? Este es el único lugar donde yo soy feliz. Y se va. Imagínate, nos miramos con mi marido y empezamos a llorar los dos, porque ese día me di cuenta que yo a Ian nunca le había preguntado qué le gustaba hacer. Yo lo llevaba a béisbol para que haga amigos, porque no sé dónde dice que los autistas no tienen amigos, pero bueno, tenía que sociabilizar. Lo llevaba a terapia ocupacional para integrar sus sentidos, ¿no? Para que pueda tener dimensión de lo que lo desregula y lo que no. Terapia psicoanálisis, porque como sus emociones también, porque además esto, ¿no? Como un niño autista comprende que sus papás están separados, entonces psicoanálisis, terapia cognitiva, fonoaudiólogo. Y obviamente la escuela, que no era nada linda para él, y cuando me dijo que el único lugar donde era feliz era teatro, fue de casualidad. Por ir atrás de una terapia, no fue porque se lo pregunté. Me sentí la peor madre del mundo y ahí es donde mi cabeza cambió. Ahí es donde dejé de hacer terapia cognitiva conductual, porque le reprimían el aleteo, le hacían mirar a los ojos y después me di cuenta de que eso era parte de él. Que yo no tenía a mí no me tenía que dar vergüenza que Ian aleteara o hablara solo o podría estar sentado 15 minutos y después necesita pararse. Que no va a mirar a los ojos. Por lo tanto, Y que hicimos un da dibujo. igual, ¿no? Da igual, pero nosotros tenemos un chip de que también mandatos sociales y culturales, que mirar a los ojos inspira confianza. Entonces nosotros tenemos un dibujo que hizo Ian, es realmente mirar a los ojos inspira confianza. O sea, un autista que mañana va a buscar trabajo, un adulto que no mira a los ojos porque le duele, Ian un día me puso una linterna en los ojos y me dijo, ¿te estarías 24 horas con esto en la cara? No, yo tampoco, no me mires, no me pidas que te mire. Y fue todo, es como que ahí la culpa, es como si me hubiera liberado de 8 años de dolor. Decir, yo soy feliz cuando aleteo, yo soy feliz cuando giro, yo soy feliz cuando me subo al trapecio, yo soy feliz cuando tengo ecolarias. Mi marido todo el tiempo tiene ecolarias. Vos decís una palabra y él se queda con la última palabra que dijiste y te hace una canción. Y yo antes del diagnóstico de mi marido decía, este estaba loco, o sea, siempre, y yo lo tomaba medio a chiste, ¿no? Pero hoy me doy cuenta que tiene colarias. Y que la ecolalia también es una forma de comunicación. Y digo, wow, qué distinto hubiera sido todo si supiera todo lo que hoy sé. Claro.
Para Iluminemos por el Autismo, el bienestar emocional es prioridad. Si eres autista o familiar de alguien en el espectro, llama al 800-911-2985 para recibir acompañamiento psicológico gratuito. Marca desde cualquier parte de la República Mexicana, de lunes a domingo, de 8 de la mañana a 10 de la noche. Si vives fuera de México, contáctanos en nuestras redes sociales. Era una pregunta que te quería hacer, ¿no? Con la información que tienes, con la perspectiva que hoy tienes, obviamente, y esta, vamos a llamarle conocimiento y experiencia que nos da el tiempo, ese gran revelador de la verdad, sin arrepentimientos, sin juicio, ¿qué hubieras hecho distinto en estos 10 años? Y lo primero que hubiera hecho es sacarme la culpa, porque fueron muchos años de angustia. Nosotros acá en Argentina tenemos el CUD, Certificado Único de Discapacidad, que nos lo dan para las terapias, para la medicación, todo eso hace que no tengamos que pagar tantas terapias, es mucho más accesible. Desde el diagnóstico de Ian a los 2 años y medio, yo le hice el CUD a Ian a los 8. Porque yo no quería que mi hijo tenga un estigma, ni una marca, yo sentía que lo estaba condicionando. De hecho, averigüé si se podía adoptar, si podía trabajar, si se podía casar, o sea, para mí era algo terrible. Aparte, vos imaginate que Ian... Porque generalmente ese certificado de discapacidad, o por lo menos en México, que es el contexto, digamos, que obviamente conozco más, inhabilita socialmente en la gran mayoría de los casos. Claro. Y lloré tanto cuando se lo saqué porque todo el mundo me decía que era un derecho de Ian, y yo sentía que le estaba quitando el derecho, entonces obviamente accedí a sacarle el CUD. Y yo siempre lo digo de una forma que lo voy a decir porque lo cuento siempre en las charlas. Al principio lo contaba en la intimidad, pero después me animé a contarlos en la charla. Yo sentí el día que me dieron el certificado de discapacidad de Ian, que me daban el acta de función. Wow. Imagínate mi cabeza, ¿no? Uf. Vamos a hablarlo en forma metafórica. Yo sentí que lo condenaba para toda su vida. 100%, te entiendo perfecto. ¿Es fuerte? Sí, es fuerte, porque mi hijo está vivo. Hay padres que han perdido a sus hijos y obviamente no se puede comparar una cosa con la otra. Pero en mi cabeza metafóricamente sentía eso. Y además, en mi cabeza, un niño que es autista y además tiene altas capacidades, ¿dónde estaba la discapacidad? Sí. ¿Dónde estaba? Sí. Entonces Oye, era como ¿en que, su alta capacidad se considera discapacidad o en su reto social, sensorial? Wow. ¿dónde está? Entonces nadie me sabía explicar lo que me decían los terapeutas, porque esa es otra, ¿no? Los terapeutas te dicen, me acuerdo Mati Cadaveira, que es un terapeuta argentino que, bueno, a mí me ha ayudado mucho a perdonarme. Wow. Porque Matías, yo siempre le digo a Matías que en vez de haber sido terapeuta de Ian, fue mío. Me dijo un día, sacale el CUD y guardalo en un cajón. Entonces le digo, guardalo vos en un cajón, yo no quiero ni en el cajón el CUD. Y Mati me dijo, bueno, le estás quitando un derecho a Ian. Y esto como te vuelvo a decir, apropiarnos del diagnóstico de nuestros hijos es algo que hacemos la familia, igual que yo era mamá azul. Cuando me dieron el diagnóstico de Ian, empecé a usar remera azul, hablemos de autismo. Y estaba todo lo que me decían, hacía, por ejemplo, la terapia conductiva conductual, esto de sacar, no, que no se parezca, que no parezca autista. Y un día me dijo Ian, ¿cuál es el problema que yo me parezca un autista? Soy autista. Yo no soy un niño con autismo. Yo soy autista. Yo no vine con autismo. Yo vine con vos, con Ro. No, autista no está acá sentado al lado mío. Ahora, el que se identifica con autismo, todo bien, pero yo soy un niño autista. Y un día me dijo él, yo un día le dije, el diagnóstico no te define, hijo. ¿Y sabes qué me dijo? Sí que me define. Sí que me define, porque claro. es lo que soy. Lo que pasa es que la gente tiene problema con decir cómo sos. Y además, un día estábamos mirando un Ahora, también documental. existe la contraparte, ¿no? A quien, por la razón que sea,
sin juicio. Y digo por la razón que sea, porque puede haber en mil factores, ¿no? Que se siente más cómodo decirle niño con autismo, que decir tengo autismo en vez de soy autista, ¿no? Y está bien, ¿no? O sea, en estas narrativas, en estos conceptos en permanente evolución, que caray, tuvieron que venir adultos, jóvenes con autismo, autistas, a decir soy autista y está bien. Pero Mm, hace 10 años conozco una organización en Perú que se llama Soy Autistique, que yo cuando me entero que existe, yo digo, yo le pongo así a una organización en México y me linchan públicamente todo un sí, colectivo de discapacidad en general. Y para mí se trata de integrar de alguna manera percepciones, de integrar experiencias, de integrar conceptos, mucho más allá de defender narrativas, ¿no? sí, Y, además, y- sí, y en un perdón, perdón. colectivo sumamente fraccionado, en una comunidad en donde cuando abrimos el primer grupo de Facebook, una mamá peruana pone mi hijo es autista y le caen, se dice con autismo, y se arma un debate interminable de todo mundo peleándose con todo mundo, y como digo en México, todo mundo mentándose la madre mutuamente, ¿no? Cuando dices, ¿y qué más da? ¿Por qué no le decimos por su nombre, carajo? ¿No? Y en toda esta comunidad que está totalmente fraccionada por ideologías, conceptos, identidades que están bien, que yo siempre digo, a ver, si te identificas como autista, yo la soy Ian, soy autista, coño, qué maravilla. Si te dices, oye, tengo autismo, pues da igual, ¿no? O sea, ¿por qué tenemos que confrontarnos por conceptos o narrativas, tratándolas de defender en vez de integrar esas perspectivas? ¿Tú qué opinas de ¿Sabes ello? por qué? Yo opino lo siguiente, porque yo también estaba de ese lado yo digo, del lado de las mamás, que sigo estando. El tema, a mí me pasó algo por ahí, que digo que no sé si creo en los milagros, pero sí en el universo, de que tuve la gran generosidad de que Ian me pueda educar, Wow. porque el que un día se plantó y me dijo, yo no quiero usar más la remera azul porque no incluye a las mujeres, yo no quiero que me pongas una cintita que diga que que tengo un girasol porque, claro, yo pasé de ser una mamá que aceptaba absolutamente todo lo necesario, pero ¿por qué voy a esto? Porque por primera vez hoy están los protagonistas. Al centro. Nosotros como familia hicimos más de lo que podíamos, porque yo hay una palabra que no me gusta que decimos a veces los padres, es hice lo que pude como madre. No, no, no. Hice más de lo que podía. Porque hacer lo que pude es hacer hasta ahí. Yo hice más, porque no solamente por Ian, por todas mis hijas. Entonces, siempre hacemos más de lo que podemos por un hijo. Es incansable, o sea, hasta el día que no estemos en este mundo vamos a estar haciendo algo por nuestros hijos, siempre van a ser prioridad. Por lo menos en mi caso, hoy ya no es tanto la prioridad mis hijos, porque Ian yo lo veo desarrollarse bien, y ese miedo a largo plazo, que ahora lo veo a largo plazo, no es inmediato ese futuro, estoy más tranquila porque sé que Ian va a poder. Entonces, lo que me concentro hoy yo es como mujer, esposa y madre. Así viene hoy mi cadena. Antes era madre, mujer y por último esposa. No, madre, esposa, mujer. La mujer estaba última. Hoy no, hoy soy mujer, soy esposa y soy madre. ¿Por qué? Porque ahora mi futuro tiene que ver con mi vejez. Y mi vejez yo quiero que sea tranquila. Entonces me priorizo Wow. y también no me sale la palabra, me varía. No sé cómo poner la palabra exacta, ¿no? Una cuestión de preservarme a mí. ¿Por De qué? Porque para cuidarte a hacer, ti, claro, porque de además hay una ponerte a ti frase, al centro de tus decisiones para exacto, precisamente tus próximos 20 años, ¿no? ¿y pero por qué? Porque en una pregunta, en una charla me preguntaron hace 2 años atrás, yo no lloro mucho, no sé por qué, será que me hice demasiado fuerte. Y en una charla hace 2 años en Comodoro Rivadavia me preguntaron, ¿y a vos quién te cuida? Y pum. Todo lo que tenía para decir se me fue, me puse a llorar. Oye, esas preguntas que nos revelan nuestro propio momento, identidad, pensar, sentir, cuando expones y cuando te permites exponerte ante una audiencia, ¿no? Públicamente,
qué difíciles son y cómo te revelan tu propia identidad en una cosa y te dan unas respuestas que dices, carajo. O sea, es donde yo estoy convencido que en mi experiencia, mis mayores aprendizajes en la vida han sido dos. El ser padre de Álvaro y el compartir mi testimonio cuando me hacen preguntas. ¡Pum! Me ponen patas para arriba y nadie dimensiona el impacto que tiene en mi vida compartir mi testimonio y las preguntas que me hacen. Nadie, Sí. nadie lo menciona, por eso me fascina que tú toques ese tema. Además, también, imagínate, como te conté antes, que en mi vida, después del diagnóstico de Ian, pasó a maternar 24 horas. Dejé mi carrera, por suerte, o porque el universo quiso, encontré un compañero excepcional que me acompaña a todos lados y pude ser feliz y pude salirme del diagnóstico también un poco, porque criaba a partir del diagnóstico. O sea, Ian no tenía límites porque todo era autismo. Entonces era un niño sin límites. Que mi marido me diga, mirá, y él no sabiendo que era autista, porque él no sabía que él mismo era autista, me decía, esto para mí lo hace porque es un niño de 6 años y tiene un comportamiento así. Y esa conexión que tuvimos, siempre digo que el funcionamiento entre mi marido y yo e Ian hizo que Ian se comportara como cualquier niño que tiene desafíos y habilidades y que nos enfocamos mucho en sus habilidades. O sea, para mí los desafíos son puertas, como dice él, que, mirá, el otro día me hizo llorar mucho porque yo las puertas que él habla del escenario, yo siempre pensé que eran las puertas de Temple Grandin, porque él dice, cuando vos te encuentres con una puerta, imagínate una puerta y crúzala. Como habla la película de Temple, que ella no podía pasar por las puertas. En esa escena que las ve como monstruos, sí, sí. Y él me dijo, no, mamá, las puertas no son por la película de Temple Grandin. Me dice, ¿te acordás un día que vos estabas hablando de que estabas cansada de patear puertas en el colegio? Porque si no era la directora, después el inspector, después... Estoy cansada del sistema, estoy cansada de golpear puertas, estoy harta, quiero patear todo. Me mira, me agarra la mano y me dice, ¿y si las cruzás? Como diciendo, ¿para qué las pateás? En su literalidad. Y ahí es como que todo se me vino, como que empecé a entender que las puertas hay que abrirlas, no patearlas. Hay que educar, porque como me preguntabas por qué me hice activista, y porque en primer grado, cuando fui a anotar a Ian a la escuela, cuando le digo, yo empecé a decir, no decía nunca que era autista, porque ya habíamos recorrido más de 20 escuelas, y cuando nombraba la palabra autista me decían, no, acá no puede venir. En una escuela que me dicen, sí, hay vacante, qué sé yo no dije que era autista, pero me pareció tan divino el director, que al final, cuando me da la planilla de inscripción, le digo, mira, te cuento, Ian es autista. Me saca de la mano la planilla de inscripción y me dice, no, acá no puede venir. Y digo, ¿por qué? No, porque nosotros, era una escuela pública, o sea que nosotros tenemos la Porque no ley de estamos inclusión. preparados para él. Nosotros igualmente, al tener la ley de inclusión, no podían negarme la inscripción. Entonces digo, vos no me podés negar el derecho a la admisión. Me tira la planilla y me dice, mira, te lo noto porque es una persona. Yo salí de ahí con mi marido, imagínate, Ian tenía 6 años, llorando, y le digo a mi marido, tengo 2 opciones, o mato o educo. Si mato a este solo ser humano, que te juro que me habían dado una gana de agarrarlo del cuello y matarlo, o educo, porque si voy a ir por la vida enojándome con todo, no funciona. Y ahí empezó mi camino de educar a los maestros de Ian. No. Y después la vida me puso en el escenario. ¿Qué pasó? Cuando Ian decide ser activista, al principio tuve mucho miedo, él decidió ser activista gracias a Alita, de Histo Cotidiana. Ahorita entro a eso, pero antes te quiero como que hacer un poquito de doble clic en un tema, ¿no? Que decías ahorita, o mato o educo. Sí. El activismo generalmente, y de las 1001 teorías de Gerardo Gaya no comprobadas, porque ni antropólogo, ni filósofo, ni nada, solo un papá inquieto, como digo yo, ¿no? Pero nace de nuestro dolor, desde nuestra propia frustración, y convertirla y hacer de ello algo positivo a pesar de todo o de todos modos, requiere de mucho coraje, entendiendo la narrativa o entendiendo la palabra coraje como un acto de valor, de valentía, no de que me da coraje que me enojo, ¿no? Porque luego creo que los conceptos o la conceptualización de las palabras tiene un impacto, ¿no? Pero ¿tú cómo has vivido
esa revelación de ti misma a partir del activismo social, porque dices, o mato o educo, y te dan ganas de matar, y te dan ganas de incendiar iglesias, no Sí, en el sí. sentido literal, lógicamente, No, no, es pero que te es algo pero te dan ganas. que te prohíban o que le prohíban a tu hijo que ni siquiera lo conocen, porque yo creo que esto de no conocer, ni siquiera llegar a decir, bueno, lo anotamos en la escuela, vemos cómo nos podemos manejar. No, no, ante lo diferente o el problema, porque para ellos un niño, a mí me encanta una frase que usa Ian, es, la inclusión es como un supositorio, nadie lo quiere. Sí, sí, Perdón que me ría, pero es que eso está genial. sí. Es una ley que gracias a Dios tenemos, pero que no asegura la inclusión real. Entonces, yo siempre digo que yo en el escenario pregunto cuántas mamás locas hay en el grupo, que siempre digo, voy a hacer un Instagram de mamás locas, porque a mí me ven aparecer en la escuela y el director un poco más se tira abajo de la mesa, tipo cuerpo a tierra, pero no Ahí me quiere viene ver. otra vez, ahí Ahí viene viene la otra loca. vez. ¿Y qué pasa? Empezás a ser disruptiva. Y la educación no siempre tiene que ser de la forma que todos comprendemos, porque soy disruptiva, estoy haciendo un cambio que no siempre va a ser el que el otro quiera. Y voy a educar a pesar de tus teorías, a pesar de tu bajada de línea institucional, a pesar de. Entonces el educar no siempre va a ser amigable, obviamente con respeto. Lo que quiero decir es que si yo te cuento que Ian no se puede sentar porque si está sentado no aprende, y yo te estoy pidiendo que me pongas una pelota de yoga en vez de una silla, no vas a querer. Pero después de tanto insistirte, que te puedo comprobar de 1000 formas que la pelota de yoga lo va a ayudar y vos lo vas a comprobar en el aula, vas a dejar la pelota de yoga. Entonces, el educar siempre es el atravesar, es como son capas, ¿viste? Hasta llegar a la cebolla, hasta el corazón de la cebolla. Bueno, acá tenés que llegar al corazón de la gente, educando. Y esas capas, sin enojarte, como te dije yo, una vez una mamá me dijo, ¿por qué me tocó a mí este nieto? ¿Por qué a mí si yo soy una buena persona? Cuando yo escucho eso automáticamente, si la tengo que jugar, tengo que decirle muchas cosas. Ahora, si esa persona yo le brindé esa confianza para que me lo diga, tengo que estar orgullosa del trabajo que estoy haciendo como activista, porque eso no te lo dice cualquiera. Porque tiene confianza, soy su zona de confort, soy el espacio seguro para que yo eso no lo cuente de forma despectiva, sino con orgullo, porque a los 6 meses me mandó un audio de su nieto diciéndome, hola Abu Zulma. Hola. Abu Zulma, porque empezó a hablar. En ese momento este niño, esta abuela que me contó esto, no hablaba. Entonces ella, claro. y el niño pudo hablar. Entonces, estas son las cosas que yo digo, wow, hoy me siento una persona que cumple una función en esta sociedad. ¿Por qué? Porque cuando me dan el diagnóstico de Ian, como yo te dije, dejé todo, y cuando Ian dejó de necesitar tantos apoyos de mi parte, yo tuve que soltarlo y dejarlo ser, yo me sentí inútil y entré en una depresión muy grande en pandemia. Mi hija más chica, que era la única que quedaba viviendo conmigo, se fue a vivir sola y quedé sola con mi marido y mi hijo. Y mi hijo ya no me necesitaba para todo, porque ya habíamos creado en Ian una vida independiente, se hacía su desayuno, se cambiaba, se bañaba, iba todo, muchas cosas, había logrado una independencia muy grande Ian, y ya no me necesitaba. Y yo me pregunté, ¿y ahora qué hago? ¿Qué hago con mi vida? ¿Qué hago? Mi marido me decía, bueno, volví a trabajar, volví a estudiar, volví. No, porque ya no me sentía preparada. Yo ahí entré en una inseguridad personal. ¿Qué iba a hacer yo sin Ian? Me acuerdo patente que un Ahora, día ¿quién vamos. soy yo sin él? Claro, me acuerdo una vez, voy a terapia con Ian. Cuando sale Ian de terapia, la psicóloga de Ian, Carolina, me dice, Ian tiene algo muy lindo para contarte. Entonces le digo, ay, Ian, ¿qué tenés para contarme? Que yo a los 18 años me voy a vivir a Corea. Ian ya estaba estudiando coreano y japonés. Entonces lo miro y le digo, ¿y yo qué hago? Y la psicóloga de Ian me pega un codazo y me dice, despedirlo en el aeropuerto. Wow.
Entonces, por eso digo que las familias y las madres, porque sí hay una realidad, Gerardo, que hay pocos padres como tú, o como vos, como decimos aquí en Argentina, nos acompañan en este proceso, ¿no? Y yo sentí que, claro, Ian se iba a ir solo a Corea y yo era una mujer, y yo era una persona, y yo era esposa, y yo era madre, y yo era amiga, yo era hija, yo era hermana, pero sin Ian no me veía más. El nuevo termo Wingstop Lover está aquí. Adquiérelo por solo 299 pesos y llévate de regalo una Heineken para estrenarlo. Vuélvete un Wingstop Lover junto a los expertos en sabor. Entonces, ahí en ese estado de depresión que entré, que obviamente pasé por un cuadro de depresión grande, me medicaron, por suerte gracias a la medicación salí, y ahí aparece el activismo de Ian. Y cuando aparece el activismo de Ian y yo lo empiezo a Empieza acompañar. primero Ian que tú, porque esa historia es que se lo encuentro fascinante. En cuanto a lo que es el escenario, Ian primero, sí. Wow. ¿Cómo llega él ahí? ¿Y cómo vives tú eso? Ian entra por Alita, y él me dice que quiere ser activista como Alita, y dejó de hablar de Asperger, porque yo, además, otro error que cometía, yo no decía que mi hijo era autista. Yo decía que mi hijo era Asperger. Porque ¿Por qué? Es más, me van a matar por lo que voy a decir, porque es más cool, porque es más, y me van a matar funcional, y estoy haciendo entre comillas, o sea, yo lo decía mucho, ¿no? Hace 12 años cuando recibo el diagnóstico, con un sentido irónico, claramente, que decía, ¿cómo? O sea, mi aspiración con Álvaro, mi hijo, es que llegue a ser Asperger para que sea funcional. Y perdón por todo lo que acabo de decir, porque me van a sacar de contexto, y además, me van a caer, bla. Si estuviera ahí, te diría, funcional son las licuadoras. Sí, sí, o sea, sí. Claro, pero en realidad cuando vos te dan el diagnóstico de Asperger, vos decís, bueno, no es autista. Después te enterás que sí, porque después cuando yo me empecé a informar, cuando Alita me dijo, yo te voy a pedir que no digamos el término Asperger, porque nosotros queremos, ¿qué pasa? Yo después lo entendí por qué sí y por qué no. Porque al decir Asperger le estás quitando los desafíos que tienen. Entonces los ven como seres maravillosos que no tienen problemas o desafíos, que son superiores y que no. Y no son súper inteligentes y guau. Y no es así. ¿Y cuál es además, el talento de tu hijo? Claro, entonces yo usaba el término Asperger para que no lo discriminen, claro, que era autista. O sea, fíjate la incomprensión del dolor que vos no te atreves a decir la palabra autista. Y ahí aparecen los protagonistas. Ahí aparece Alita, aparece Femi autista, Michi autista y todas las personas que conozco dentro de la comunidad autista que me cuentan y que me enseñan junto a Ian que somos todos autistas con más o menos desafíos, que no hay grados de autismo, que no hay autismo leve y severo, que no existe. Y claro, mi cabeza explotó. Dije, ¿y ahora qué hago? Y me puse a estudiar, me puse a capacitarme. Y ahí, la primera charla que dio Ian, que la dio con un pizarrón porque Ian no escribía, sino dibujaba, todo lo dibujaba, había 5 personas. Ian pregunta, ¿conocen a una persona autista? Y una chica levantó la mano. Entonces le pregunta a Ian, ¿quién? ¿Tu hermano, tu hijo? Una chica de 40 años que se llama Eleonora. Y le dijo, yo soy autista. Y ahí la charla para Ian fue maravillosa. Había otro autista como él. Claro. Ian nunca había estado entre autistas. Wow. Como ellos le dicen, la manada. Y bueno, y ahí él empezó, ahora, que con eso que acabas de decir en estas conceptualizaciones, ¿no? Como ellos le dicen, la manada. Para otros, el decir la manada, no somos animales. Coño. Es que en realidad si vamos a buscar la perfección del lenguaje y la comunicación, estamos al horno, ¿no? O sea, como que yo creo que esto, lo que a mí me pasó con Ian y con Alita y con todos los autistas que conozco, es sacarme el diagnóstico de encima, por fin, que el diagnóstico no es mío, es de mi hijo,
y acompañarlo en este camino del activismo que puede durar un día o toda la vida, que eso también lo entendí, porque es parte de su, como dice, pasión, no interés restringido. Un neurotípico tiene pasiones, un autista tiene intereses restringidos. No, son todas pasiones. Y de hecho es mi habilidad. Ahora, ¿qué pasó con el activismo? Y me di cuenta que a partir del activismo mi vida cobró sentido. Wow. Que yo otra vez era una persona que estaba ayudando al otro, que yo a través del escenario me volvía a reencontrar conmigo. Y ahí es donde yo le puse palabras a lo que me había pasado, que fue, el autismo primero me atravesó y hoy el autismo me abraza. Así fue para desarrollarlo de una manera. Y también, ¿qué pasa? Cuando yo empecé a estar en contacto con tantos autistas, me desvié un poco del camino de la maternidad, ¿no? Porque, claro, ellos dejaron el color azul por el símbolo del dorado y el infinito para incluir a las O el mujeres. rojo o el amarillo, y ojalá se pongan de acuerdo. Claro, ¿viste? Y el otro día me pasó que una mamá me decía qué pensaba yo del collar de girasoles. Y en ese momento me pasó algo muy, como que no me había pasado hacía mucho, ¿no? Nosotros empezamos el activismo de hace 3 años acá. Pero de hace 3 años para atrás, o sea, de hace 8 años atrás, yo era mamá pro girasoles y hoy sería mamá no girasoles. Y en el medio tengo que entender que hay mamás que recién están recibiendo el diagnóstico y que agradecen el collar de girasoles, no como un estigma, sino como una oportunidad para que nuestros hijos estén cuidados. Por eso ahora estoy en el equilibrio de sostener la postura y la mirada de las personas autistas, que son los verdaderos protagonistas, y también a la comunidad de las familias. Y ahí converger entre los dos. Exactamente. No porque, puedo estar más de acuerdo contigo. Wow. Sí, porque yo cuando Ian tenía 4 años, si hubiera tenido el collar de girasoles, ¿sabés la cantidad de problemas me hubiera ahorrado? Todos. Entonces, ¿por qué voy a estar en contra de algo que hay familias que lo necesitan? Entonces ahí es donde a veces a los autistas les pido un poco más de paciencia, un poco más de tolerancia, porque si ellos sí pudieron, acá el conflicto por ahí, no sé si utilizar la palabra conflicto, pero el desafío que tenemos en esta unión es que los adultos autistas vivieron sin nada durante todos estos años y llegaron a apenas. Entonces, por eso tienen este gran dolor, ¿no? Y esta necesidad de protagonismo que es súper importante de ellos. A mí me pasó el otro día de ir a inaugurar un espacio, que había un espacio de autorregulación y calma, que era un desastre. Y bueno, y los autistas decían, esto es porque no nos convocan a nosotros, nada de nosotros sin nosotros. Y sí, la realidad es que las madres y los padres tuvimos durante muchos años ese protagonismo para capacitar y para ayudar a las empresas a ser más amigables. Pero hoy están ellos. Entonces no podemos decir, los autistas son nuestros enemigos. No, yo siempre pienso cómo va a ser Ian cuando tenga 18 años. Y hoy me liberé del diagnóstico de Ian. No es más mío, es de él. Yo acompaño. Y cuando nos apropiamos del diagnóstico de un familiar, ya sea autismo, cáncer, la persona que está atravesando el diagnóstico es la persona, no somos nosotros. El otro día escuchaba una entrevista de la mamá de Paloma. Paloma es una mujer que a los 2 añitos tuvo una meningitis muy rara que tuvieron que amputarle brazos y piernas. Una decisión muy difícil de sus papás, porque tuvieron que decidir que para continuar viviendo tenían que cortarle sus extremidades. También después encontré a Sara, que es campeona de surf, tiene la medalla de oro, que también tuvo este mismo tipo de meningitis. Y ella en la entrevista contó, cuando me dicen que a Paloma había que cortarle los brazos y las piernas para que continúe viviendo, yo dije, ¿cómo va a vivir? Va a ser incapaz toda su vida. Y la psicóloga le dijo, esto que está pasando no te está pasando a vos, te está pasando a Paloma. Y es la decisión de Paloma que vos tenés que tomar hoy, si sí o no. Y hoy Paloma es maquilladora profesional
con sus muñones. Wow, Sí que iba a poder. wow. O sea, nosotros creemos que no van a poder sin nosotros, pero si nosotros nos hacemos esa revelación, obvio que no van a poder. Pero si nosotros después cambiamos esa revelación a que sí pueden, van a poder. Y si nos atrevemos a fracasar, Es que la frustración la tenemos nosotros. totalmente. Oye, estoy verdaderamente impactado, me reflejo mucho y me espejeo mucho. Y agradezco de verdad el espacio, tu vulnerabilidad, tu sinceridad, tu candidez. Gracias, de verdad. Pero para acercarnos un poquito al final, porque podríamos hacer un episodio de 6 horas tú y yo platicando, eso está claro. Pero, ¿cómo podemos encontrar un balance en la comunicación, en la concientización social entre las, vamos a llamarle, diferentes necesidades de apoyo, ¿no? Porque a mayor necesidades de apoyo en una persona autista, mucho más los desafíos y podemos caer en riesgo de romantizarlo, de no encontrar esa balanza entre lo inspirar, por un lado, y por otro lado, en comunicar los desafíos y las altas necesidades que tienen un 30%, un 60%, me atrevo a decir, ¿no? Con condiciones o relacionadas con comiantes o efectos de un autismo maltratado, por llamarlo, o mal intervenido de alguna manera. ¿Cómo podemos encontrar ese balance como activistas, como comunicadores? ¿Qué debemos de hacer? Mirá, yo tengo una frase siempre que utilizo en el escenario que es, si nosotros solamente hablamos del autismo de nuestros hijos, invisibilizamos automáticamente el otro. Eso es algo, perdón que te interrumpa, Marlene, pero es algo que no sabes yo cómo he tratado de comunicar en 10 años, ¿no? El decir, a ver, aquí no se equivoque nadie, aquí yo no estoy hablando de mí como papá, ni de Álvaro en específico, porque si yo voy a hablar de Álvaro, le estoy restando su voz, por un lado. Si yo estoy haciendo del activismo lo que Álvaro necesita, pues me enfoco en lo que Álvaro necesita y puntualizo ahí, porque esto no se trata de mí, esto no se trata de Álvaro, se trata de un mundo para todos y todas por igual. Sí, Perdón. además yo creo que lo que proporciona un autista que puede comunicar lo que le pasa, lo que proporciona un autista adulto que puede contar cómo fue su vida durante todos estos años sin diagnóstico, todo lo que proporcionan las personas autistas nos ayuda a mejorar la calidad de vida de las personas que tienen más desafíos. Mi lucha constante es por las personas que tienen más desafíos, porque además una persona con discapacidad intelectual no tiene los mismos desafíos que un autista que además tiene discapacidad intelectual. Totalmente. No es lo mismo un autista que tiene discapacidad intelectual y epilepsia. No solamente para la persona autista, sino para la familia de esa persona autista. Totalmente. Entonces, ahí es donde nosotros tenemos que acompañar proyectos de leyes para esas personas autistas, para esas familias. Esa pregunta que yo me hacía durante muchos años, ¿a dónde va a parar mi hijo cuando yo no esté? Hoy hay familias que todavía se la están haciendo porque sus hijos tienen 40 años. Necesitan de ese color y ese color de dónde abrazarse y ese girasol que les dé las fuerzas para hacer lo que tienen que hacer. Y los que estamos ayudando a cambiar el mundo, porque todos estamos ayudando a cambiar el mundo, porque yo siempre digo, yo no sabía lo que era la accesibilidad cognitiva, tuve que aprenderlo, porque hay autistas que necesitan apoyos para hablar, para comunicarse, entonces aprendí lo que es el sistema alternativo aumentativo de comunicación, aprendí a que diferenciar un pictograma de un dibujo, aprendí, pero no para Ian, para trasladárselo a los papás que hoy necesitan métodos alternativos de comunicación con sus hijos, y que Ian también lo necesita, de otra manera. Entonces, yo creo que la función de nosotros como activistas es mejorar la calidad de vida de todas las personas autistas, de los que tienen menos desafíos y de las que tienen más desafíos. También, ¿por qué? Porque Ian es autista a nivel 1 hoy. Pero eso no quiere decir que en la adolescencia pasa a ser autista a nivel 2. ¿Por qué? Porque es dinámico, cambia.
porque la adolescencia y las hormonas, porque si necesita medicación, por si necesita acompañante terapéutico para estar en una escuela donde hay mucha cantidad de niños. O sea, recordemos que el autismo es una discapacidad. Vuelvo a decir, no me gusta la palabra discapacidad, pero la sociedad al ser discapacitante termina siendo una discapacidad del autismo, que yo creo que en el nuevo manual de diagnóstico el autismo no tendría que estar. Porque para mí es un neurotipo de cerebro. Y trabajar para mejorar la calidad de vida de las personas con más desafíos. Y además, Christian Plebs, que es un neurólogo argentino, no sé si lo conoces, pero es un grosso, él cree que los autistas adultos pueden hablar. Hay varios casos, y los conozco personalmente, de autistas que empezaron a hablar a los 30 años. ¿Por qué? Porque según Christian Plebs, su cerebro es tan evolucionado que no necesita hablar. Wow. Entonces, acabo de entrevistar a Bea Lemus hace unos meses también y fue un episodio totalmente revelador porque empezó a hablar, no me acuerdo de qué edad, 35, 30, impactante. Sí. ¿Y sabes cuál fue la primera pregunta que le hicieron a esta persona adulta no hablante? Que hoy vive solo. Hoy la mamá vive abajo, él arriba, y todo con pictogramas, se hace el desayuno, se va a trabajar, vive solo. Pero, ¿por qué pasó que una persona después de 30 años empieza a hablar? ¿Cuál fue lo primero que le dijo a sus padres? Dos cosas. Primero le dijo que nunca más eligieran a sus cuidadores por él porque lo trataban mal. Wow. Y la otra cosa que dijo fue que cómo se sentía él siendo autista, que ella sabía que era autista, era como estar dentro de un artefacto que no sabes cómo funciona. Wow. Así sentía él ser autista. Marlene, Entonces, de verdad, wow, me gustaría, tenemos que parar por tiempo, pero me encantaría hacer un compromiso contigo de echarnos una segunda parte porque me quedo con 25 preguntas más que hacerte y temas que tocar porque estoy verdaderamente fascinado, no solo con tu historia, con tu aprendizaje, con tus conceptos, con tu forma de expresarlo. Gracias, porque esto estoy seguro que va a ser de gran aprendizaje para muchos. Pero para cerrar, así casi en 3 minutos, ¿no? 3 preguntas. ¿A quién te gustaría que entrevistáramos en Iluminemos Podcast? Dijiste unos nombres que ya los tenemos en el radar, pero ¿a quién te gustaría que entrevistáramos? mira, yo sé muy poquito, bueno, Christian Plebs para mí es un honor haberlo conocido. Es una persona que no tiene muchos seguidores en las redes, pero creo que lo que está haciendo él es estudiar el autismo hace más de 40 años y es el que abrió mi mente con respecto a los nuevos paradigmas de la salud mental, ¿no? Wow. Gracias. Y sí. ¿Y qué Después, pregunta te gustaría que le hiciéramos a nuestro siguiente invitado que puede sospechar quién es, pero no es él? es familiar, ¿no? ¿Verdad? O No, por profesional, eso no. digo que sospechas quién es, pero no es él. Ok, a ver, si fuera un... Yo creo que la pregunta que le haría es, siempre me pregunté cuál era la causa del autismo, por qué mi hijo era autista, qué había, por qué, Hoy entiendo que la estadística habla de 1 de cada 22 y para el año 2030 1 de cada 2. Ya no necesito respuestas. Antes necesitaba la respuesta. Ahora lo que necesito es saber cómo seguimos. ¿Cómo seguimos con esta estadística que no considero que sea alta, que considero que hay que trabajar? ¿Cómo hacemos una sociedad más amigable para estas personas neurodivergentes que tienen una sociedad que está preparada para neurotípicos? ¿Cómo seguimos? ¿Cómo avanzamos? Digo, existe la inteligencia artificial que hoy hace todo por nosotros. ¿Cómo avanzamos con la neurociencia? Me gusta. Marlene, muchísimas gracias por tu tiempo, por el espacio. Si Gracias a alguien vos, se Gerardo. quiere poner en contacto contigo, ¿en dónde te pueden contactar? En el Instagram de Ian Moche. Y bueno, yo trato de contestar todas las preguntas de la familia. Mi prioridad siempre son las familias. Le doy mi teléfono personal a todos. Y bueno, yo sí me gustaría agradecerte a vos. La verdad que yo te escuché en una entrevista hace muy poquito y sentí que, wow,
esto de sacarnos la culpa de que nuestro hijo salude a todos, o de que se ría, y eso de tener que andar disimulando. Disimular lleva un estrés, es como estar actuando permanentemente, ¿no? Y esto de relajarnos como papá, que vos el otro día en la charla que yo te conocí, me relajó escucharte, me invadió de decir, ay, sí, que sea como tiene que ser, que lo dejen ser, que lo dejen ser, que nos dejen, a nuestros hijos les permita a la sociedad la libertad de ser quienes son. Y esto me encantó escucharte, por eso me encantó acceder la verdad que no siempre me hacen entrevistas, siempre, obviamente la estrella sigan al que quieren escuchar, así que bueno, agradecerte este espacio, y bueno, la oportunidad de que sea esperanzador, no sé si la palabra esperanza, pero sí liberador para muchas familias, ¿no? De liberarnos de la culpa. Confortante, esperanzador, accionable. Creo que ambos, tú y yo, hemos encontrado en el activismo sentirnos útiles para Sí. construir el mundo que queremos dejar a nuestros hijos. Sí, y además, hoy dijiste que a través del dolor, ¿no? Ian dice una frase que lo sacó de un libro de Nina Dyer, que falleció hace un tiempito en un accidente de tránsito. Y Nina dejó escrita una frase que dice: transformar el dolor en acción y la acción en amor. Me fascina. Marlene, muchísimas gracias. Te mando un fuerte abrazo. Adiós. Saludo para todos. Si te gustó este episodio, compártelo en tus redes sociales, etiqueta Iluminemos por el Autismo y ayúdanos a llegar a más personas para conocer un poco más de eso que llaman autismo. Forma parte de nuestra comunidad. Síguenos en nuestras redes sociales: Facebook, X, Instagram, YouTube, TikTok, a LinkedIn. O escríbenos a contacto@iluminemos.org. Iluminemos Podcast. Por la inclusión. Por la empatía. Por el respeto. Iluminemos Mentes. Corazones. Personas. Familias. Iluminemos por el autismo.